costos y tiempos igual a mayores utilidades. Tenemos post-entrega manual de operación y mantenimiento, ¿vale la pena? Hoy nos va a acompañar el arquitecto Sebastián y conmigo vamos a socializar los cursos ofrecidos por BIM Solutions. Y al finalizar vamos a tener un espacio para preguntas del público. Por último, se hará el sorteo de 2 cursos gratis para los asistentes. Les adelanto que deben estar muy pendientes a la sesión de hoy para poder responder algunas preguntas. Bueno, ahora, antes de comenzar la sesión del día de hoy, les recuerdo que el día de ayer se vieron los temas ¿por qué BIM y para qué se emplea? Duplica la eficiencia y no esfuerzo, la información en un solo lugar, Clash Detection, anticipa y resolver problemas, que es como parte de todo esto que hemos visto. Y hoy vamos a ver otra parte de los cursos. Listo. La grabación se compartirá dentro de esta semana, la grabación del día de ayer. Vamos a gestionar la grabación del día de hoy, para que puedan repasar los temas expuestos. Y como les conté desde el principio, este webinar es gestionado por BIM Solutions, que es una empresa comprometida con la enseñanza y capacitación en el uso de software y de metodologías BIM. Está orientada a profesionales y estudiantes del sector de la construcción. Listo, y para comenzar les dejo con Sebastián Ramírez Mora. Él es arquitecto de la Universidad Nacional de Colombia y es experto en modelado y coordinación BIM, quien ha trabajado con diversas instituciones del Estado en la implementación de estos modelos. Y buenas noches, adelante, arquitecto Sebastián. Hola, muy buenas noches a todos. Como lo decía mi compañero Israel, soy Sebastián Ramírez Mora y pues estoy muy feliz de estar acá en este webinar acerca, digamos, de la metodología de BIM y cómo esto se puede integrar en todos nuestros proyectos. Em, a continuación, pues les daré algunos ejemplos prácticos, como se los anticipaba en la sesión de ayer, de cómo, digamos, estas metodologías ya se llevan a la práctica, utilizándolo en modelos, a través de, digamos, de herramientas digitales y sobre todo haciendo énfasis en cuáles son los beneficios de estas herramientas en comparación, digamos, a los procesos de diseños tradicionales a través de CAD, AutoCAD o incluso en algunos contextos que aún se hacen a mano, estas cosas. Entonces, sin dando más, pues voy a compartirles la pantalla. Bien, pues quiero comenzar haciendo, digamos, vamos a ver algunos modelos, pero me gusta mucho este video, es como un time lapse de una rápida modelación de un modelo complejo, sobre todo en Revit, y sobre todo vamos a ver la eficiencia de cómo este modelo se lleva, las herramientas que uno puede utilizar para, digamos, para hacer más eficiente, digamos, este proceso de modelado y llegaremos al punto, digamos, de la comparación con metodologías más tradicionales, por ejemplo, en CAD. Entonces, básicamente, en estos programas, las ventajas que tenemos son grandes debido a que, digamos, podemos tener, están plenamente especificados y diseñados todos estos programas para nuestra industria y en este caso para la arquitectura. A través del uso, digamos, de muchas, digamos, herramientas, podemos ya desarrollar todos estos proyectos de manera mucho más fácil. Por ejemplo, en AutoCAD, AutoCAD es un programa como mucho más amplio para todo un espectro de disciplinas, pero estas herramientas a través del uso, digamos, de elementos que conocemos, de niveles, de ejes, de masas, de familias, pues hace que todo este proceso sea mucho más rápido. Entonces en este timelapse lo que vemos es que a través de unos pocos minutos podemos desarrollar un gran proyecto como World Trade Center en Nueva York, que es un rascacielos, a través del uso de masas, a través del uso de familias que parametrizan todos los elementos, digamos, de este proyecto, a través del uso de, digamos, de vigas. Las vigas se crean como una familia que se repiten a lo largo de todo el proyecto, a diferencia en AutoCAD donde cada elemento hay que diseñarlo uno por uno, pues acá lo podemos hacer parametrizado en la manera en que si creamos la familia, la podemos duplicar y las veces que sean necesarias en este caso. Entonces, eso agiliza el flujo de trabajo, haciéndolo mucho más, digamos, certero y sobre todo eficiente y sobre todo, digamos, en la parte de errores. Como lo mencionábamos ayer en la parte teórica, las ventajas de BIM es que es un modelo centralizado.
Es decir, es como, no es crear como una maqueta digital, sino es como recrear todo este edificio en un entorno de datos, en un entorno digital, donde cada parte del edificio se puede, digamos, recrear. Es como recrear, es como construir el edificio antes de construirlo. Entonces esto nos lleva a unos niveles de eficiencia mucho más grandes y como lo vemos acá. Entonces todas estas partes se pueden modelar a través, digamos, del uso de todas estas herramientas. Utilizamos sobre todo Revit porque es el programa más potente, pero hay muchas otras herramientas que se pueden utilizar. Entonces lo chévere, digamos, de estos programas, a diferencia, digamos, de AutoCAD o de SketchUp, donde solo es el modelo y para visualizar cada una de las vistas pues es muy complejo. Entonces lo que hacemos acá es que cada una de estas vistas ya están, digamos, predispuestas: la vista de planta, la vista de alzado, la vista en 3D, y a través de eso uno puede ir saltando de vistas en vistas para construir este modelo. Entonces de manera muy rápida podemos hacer todo esto. Ya tenemos todas las, digamos, las vistas creadas, todos los planos creados, y lo que hacemos es, digamos, saltar de esos planos de uno en uno. Eh, pero digamos, a lo que quiero ir con este ejemplo es que sí, obviamente es muy fácil, digamos, hacer este proyecto en Revit, pero imaginemos que ya cuando tenemos ya culminado el proyecto, que por ejemplo en este caso ya estamos como en un estado tan avanzado del proyecto donde lo tenemos todo modelado, y digamos en CAD con herramientas tradicionales, pues más o menos se puede llegar al mismo punto. Podemos sacar los mismos renders, podemos entregar los mismos planos impresos al cliente, todo ello, pero ¿qué ocurre cuando el cliente nos viene y nos dice: no, quiero hacer un cambio en la fachada? Entonces vemos acá que, por ejemplo, nuestra fachada, acá cuando se modela, es muy, digamos, muy rápido porque se crea la familia. En este caso creamos la familia de las ventanas, la parametrizamos para que se pueda cambiar el ángulo de la entrada, y luego esta familia se puede aplicar a todas las fachadas de todo el edificio de manera muy rápida. Esto pues en CAD tocaría de manera uno por uno, y por supuesto nada acerca, digamos, de cambiar el ángulo, digamos, de las ventanas. Pero digamos ya que el cliente quiere que todas las fachadas, digamos, sean otro material, que el vidrio no le gusta, que el perfil metálico sea de otro motivo. Cualquier tipo de cambio que imaginemos que el cliente, digamos, en un estado tan avanzado del proyecto como este, quiere que nosotros integremos. Pues en ese caso en CAD, o sea, el costo de hacer todo ello en CAD es grandísimo porque para toda metodología, a medida que el proceso de diseño avanza, el costo de hacer cualquier cambio en el proyecto aumenta, pues porque ya vamos en un diseño, en un proceso tan avanzado que el costo de hacer ese cambio pues aumenta. Acá quiero traer a colación esta gráfica. Se llama la curva de McLeamy y acá es específicamente hablando de ello. Entonces en la línea roja vemos los costos de diseños a medida que avanza, digamos, el proceso de diseño en el proyecto. Y en la línea azul, pues vemos cómo es mucho más barato realizar estas metodologías a través de realizar estos cambios a través de una metodología en BIM. Por ejemplo, a medida, digamos, que esta curva muestra, digamos, la capacidad de influir en los costos y, digamos, y funcionalidades, es decir, que en las etapas iniciales realizar un cambio es mucho más barato que en las etapas posteriores, pero sobre todo en la línea azul clara vemos que hacer un cambio en metodologías BIM es mucho más barato que, por ejemplo, hacerlo en la línea gris, que sería el proceso de diseño tradicional, donde hacer un cambio pues implica no solamente cambiar cada uno de los planos, cada uno de los renders, los modelos, todo lo que se haya hecho, mientras que en Revit, mientras que en una metodología BIM, pues estos cambios se realizan al modelo e inmediatamente se actualizan en todas las vistas que uno saque. Entonces acá vemos, por ejemplo, todas estas vistas serían los planos. Si uno realiza un cambio, digamos, a la fachada de uno de estos modelos, pues esto se cambia automáticamente en los renders, en las planimetrías, en las cuantificaciones para hacer los presupuestos, y todo eso se realiza, digamos, de esa manera mucho más simple. Entonces, volviendo a la curva, si queremos hacer este cambio en CAD, el costo ya será altísimo
y sobre todo el tiempo. Es mucho, mucho más ineficiente hacerlo en estas metodologías. Es decir, para resumir esta parte, no solamente se puede hacer más cosas, y no solamente es más rápido y más eficiente, sino sobre todo al momento de que llega un cambio en un estado avanzado del proyecto, la manera de hacerlo rapidísimo es a través de estas metodologías. Me acuerdo mucho que un arquitecto que lleva muchos años trabajando y tenía mucha experiencia nos decía que en su tiempo, cuando todo digamos era a mano, cuando se realizaba y venía un cambio que no, que hay que cambiar el área, hay que cambiar todo ello, todos como que en la oficina estaban entre felices y contentos porque era básicamente hacer todo un proyecto de nuevo. Había que cambiar cada uno de los planos, imagínense en los años 80, 90, incluso en los 90 pues en el país aún no utilizaban las herramientas, aunque ya existían, y pues lo que hacían era hacer todo un proyecto casi desde cero. Y recordemos que CAD es básicamente hacer todos estos procesos a mano, pero en un entorno digital. Es decir, en lugar de dibujar con un lápiz, pues está dibujando con líneas en el computador. En cambio, en la metodología BIM, al ser un proyecto, hacer un modelo integrado, que es prácticamente hacer este proyecto, construir este proyecto en un medio digital, pues estos cambios son mucho, mucho más eficientes. Entonces, esta es como la primera parte que quería mostrarles, digamos, de esta rápida eficiencia no solo en el modelado, sino en el momento de hacer un cambio. El otro tema que quería abordarles era la rápida, digamos, edición que se puede realizar en uno de estos proyectos. Entonces, antes de saltar allá, recordemos cómo se construye este proyecto. Este proyecto, como lo saben, ubicado en Nueva York, es un rascacielos. Entonces, como se modeló acá, es a través del uso de masas que son básicamente, pues en SketchUp lo pueden ustedes asimilar, que son básicamente los sólidos que se crean, estas formitas que se crean acá, pero la ventaja en estos medios de BIM y sobre todo de Revit es que estas masas pues son inteligentes debido a que no solamente digamos se crea acá la forma, sino que esta forma va parametrizada a medidas, a niveles, y con esta se pueden crear muchas más cosas. Entonces, por ejemplo, en este caso, rápidamente se puede crear la forma, algo que se puede hacer en SketchUp, pero lo que se puede realizar acá es que a través de el uso, digamos, de esta parametrización de estas masas, al tener ya cada uno de estos niveles creados, simplemente con un clic se pueden crear cada una de las losas de entrepiso respecto a los niveles creados, pero sobre todo respetando la forma de estas masas. Entonces ahí rápidamente lo vemos como ya con los niveles creados estas losas de entrepiso se crean. Y lo mismo para la torre superior. Cada una de las losas de entrepiso quedan creadas. Y ya cada una de estas caras que las vemos en blanco también se pueden utilizar para mediante un elemento en Revit muy utilizado que son los muros cortina, crear de una vez todas las fachadas a través de una familia. Entonces ahí vamos a este modelo. Este modelo es básicamente se creó con la misma metodología. Entonces digamos que viene un cambio y el cliente dice no, este modelo no me sirve, creo que necesito que sea más, necesito cambiar las dimensiones del modelo. Mejor manera, eso. Entonces por ejemplo, tenemos aquí que son básicamente unas torres. Entonces digamos que como les decía, vienen y nos hacen, digamos, una solicitud para cambiar las dimensiones del proyecto. Pues diríamos que tendríamos que prácticamente, si lo hiciéramos en CAD, tendríamos que volver a empezar desde cero. Porque, o sea, hacer un cambio es muy similar, o sea, una analogía, hacer un cambio en CAD es, por ejemplo, cuando se quiere hacer una remodelación o un reforzamiento en la vida real. En muchas ocasiones, realizar este reforzamiento de una edificación existente resulta mucho más costoso que si se demoliera la estructura y se volviera a construir. Algo similar sucede en CAD, donde el tiempo digamos, de transformar este archivo base es mucho más grande que si se volviera casi que a hacer desde cero, porque son muchas las cosas que están desconectadas. En BIM y sobre todo en Revit todo está interconectado, entonces si hacemos un cambio, este cambio se traspasa a todos los demás. Entonces, como les decía,
digamos, si queremos cambiar este proyecto, si queremos cambiarle una de sus dimensiones, entonces, como les decía, este proyecto también fue creado con masas. Lo único que tenemos que hacer es un ejemplo, seleccionar la masa con la que fue creado todo el proyecto, digamos, cambiarle una de sus dimensiones al requerimiento del cliente. Digamos que no, que me parece como necesito más área para ello. Entonces automáticamente cada una de las losas de entrepiso se cambian. Pero no solo eso, también los muros de fachada se actualizan a esta nueva forma que nosotros le dimos. Esto todo siendo un proyecto grandísimo y de esta manera con, digamos, con muchas de las otras herramientas. Entonces vemos acá como la fachada ya se actualiza y las losas de entrepiso en sí, que ya son digamos, los elementos, estos también se pueden actualizar a la nueva forma requerida. Entonces vemos como los cambios, no solamente el modelado en Revit es mucho más eficiente, sino que hacer cualquier cambio en un entorno de estos es mucho más digamos, rápido. Y acá es donde entramos a la parte competitiva que ya abordarán con mi compañero Israel, que hacer estos cambios en un entorno tradicional pues llevan mucho tiempo, pero si uno tiene el acceso a estas herramientas, a estos conocimientos, pues se ve mucho más, digamos, competitivo en un ambiente laboral. Lo otro que es una herramienta muy usada en Revit es el uso de familias parametrizadas. ¿Qué quiere decir una familia? Una familia básicamente es un elemento que utiliza las mismas, digamos, especificaciones en todo el proyecto. Una ventana que tiene las mismas medidas, los mismos parámetros, los mismos materiales y se utiliza en todo el proyecto. Esto se puede volver una familia para que, digamos, si al cliente no le gusta y hay un cambio, pues solo cambiando un aspecto de esa familia se cambia en todo el proyecto. Entonces, digamos que es en esta fachada, estos elementos de fachada, el cliente dice que estos elementos creados en ladrillo, que son como básicamente que unas columnas en la fachada, al cliente le parece que como que quiere hacerlo más grueso, digamos, estoy poniendo un ejemplo, o se le puede cambiar el material, el vidrio. Simplemente vamos acá a la parte de la edición de la familia y cambiamos sus parámetros. Entonces, en lugar de que el ladrillo sea, digamos, de 15 centímetros, se puede cambiar para que este proyecto, para que en toda la familia y en todas las familias que en el proyecto, este parámetro se cambie. Entonces, esto de manera rápida cambia directamente todos los elementos de todas las familias. Entonces, esta familia es la misma que esta acá y eso hace que sea mucho más rápido los cambios en un proyecto como estos. Acá también podemos mirar lo de las masas que les decía en el otro, en la sección anterior, donde creando estos modelos a través de una masa, si cambiamos la geometría de estas masas, decimos no, queremos que esta masa sea más grande, queremos que ocupe más espacio y esto no solamente altera, digamos, los muros, sino los muros, por ejemplo, en este caso, se le da a actualizar y se actualiza al nuevo modelo, pero también las placas. También las placas se puede actualizar a esta nueva geometría. Y esa es una de las ventajas, digamos, de hacerlo con masas, pero en general la manera en que se haga en Revit o en BIM, pues es mucho más eficiente. Entonces vemos acá como esta geometría se cambia simplemente con cambiar la masa. Pero lo que iba es que, digamos, el cambio de hacer digamos, la manera de hacer estos cambios en un entorno de Revit, pues es mucho más eficiente haciéndolo digamos, con masas, con familias. El otro tema que quería comentarles era el uso de Netscape para previsualizar, digamos, cómo se está observando, cómo va a quedar el material, cómo va a quedar el proyecto construido. Básicamente que, digamos, en un entorno tradicional de CAD, cuando nos reunimos con el cliente, le mostramos las diferentes posibilidades de materiales, de construcción, y él quiere previsualizar, lo que quiere es previsualizar eso cómo se va a ver, también por supuesto el costo, pero cómo se va a ver ello. En un programa como en Netscape, donde podemos previsualizar y prácticamente hacer el render del tiempo real, pues le podemos hacer una presentación al cliente y mostrarle, mire,
si cambiamos el material, si cambiamos la textura, si cambiamos, si ponemos este elemento acá o este elemento no acá. Entonces eso nos permite ser mucho más competitivos en contraposición a un entorno de CAD donde, para mostrarle sobre todo el proyecto final, un render al cliente, se requiere no solamente cambiar todo el proyecto, sino que el render casi es al final. En estos programas, en BIM y sobre todo en Revit, esta concepción del proyecto se puede hacer en las primeras fases, para que no llegue al final el cliente y diga, uy, no, pero es que no me gusta este material, no me gusta este tipo de ladrillo, no me gusta, digamos, que este muro esté acá, quiero que el espacio sea más grande o no. Entonces eso se puede hacer en una etapa muy, digamos, no tan madura del proyecto, para ya, digamos, ahorrarnos todo esto. Por ejemplo, en este caso, pero lo que quiero ejemplificarles es que, digamos, si queremos cambiar que este muro encalado de ladrillo, no queremos que sea así, sino que sea, digamos, un muro macizo en mampostería, pues ese cambio se puede hacer muy fácil a través del uso de familias, como les mencionaba, y ya pues tenemos el muro macizo. Esto pues se puede previsualizar en Enscape, y eso sería todo. Eso sería lo que quería mostrarles en el día de hoy, que a través de estas herramientas se puede, digamos, no solamente es mucho más eficiente, no solamente es mucho más chévere, digamos, de modelar esto, sino que al momento de hacer sobre todo un cambio, las diferencias son abismales con un entorno, digamos, tradicional, en el cual los cambios son prácticamente que hacerlos a mano. Y bueno, eso es lo que quería mostrarles por hoy. Les quedo viendo algunas herramientas, algunas otras cosas, pero esto es todo lo que quería mostrarles, sobre todo la parte de la eficiencia de los cambios en estas herramientas. Entonces voy a detener la presentación y seguirá nuestro compañero Israel. Listo, muchas gracias, Sebastián. Bueno, el día de hoy también les quiero compartir cómo va a ser un pequeño edificio, digamos, en tiempo real, digamos. Venga, programamos mi reloj 10 minutos, a ver qué nos da. Bueno, hoy les quiero comentar un poco, hacer énfasis en lo que es eh, que un ladrillo cuesta menos que un clic. Entonces, déjenme presentar. Perfecto. Yo lo enfoco un poco en la parte de los costos porque sé que es lo que a muchas personas a la final nos importa. Entonces, digamos, nosotros comenzamos con un proyecto. Esta es una plantilla en Revit. Nosotros generalmente en BIM Solutions utilizamos lo que es... Listo. Y creo que se está viendo bien. Bueno, nosotros generalmente utilizamos Revit para hacer nuestros programas, nuestros cursos. Y pues bueno, en el día de hoy pues vamos a hacer una casa pues pequeña que yo suelo colocar en los ejemplos. Vamos a utilizar la herramienta de muros. Entonces vamos a hacer algo sencillo. Lo que yo quiero es mostrarles cómo con simples herramientas, con unos clics, vamos a crear un proyecto que es fácilmente cuantificable. Digamos, podemos asociarle costos, asociarle gastos, le podemos asociar tiempos de construcción. Nosotros vamos a comenzar con una pequeña, pues con una casa de campo bastante sencilla. Aquí, digamos, vamos a colocarle en la parte de la izquierda una habitación, otra habitación más grande, aquí en la mitad unos baños y en la parte de acá una cocina. Entonces uno podría decir, bueno, esto lo puedo hacer fácilmente en Paint, si uno simplemente, o en AutoCAD, si uno simplemente lo hiciera en 2D. Sin embargo, dibujar en Revit tiene una buena ventaja, que es el uso del 3D. Digamos, en este caso, nosotros dibujamos esto, que nos quedó como súper altos esos muros, y eso es normal, porque estamos dibujando sin tener, digamos, en cuenta muchas cosas del modelado cuando uno comienza a modelar desde el principio. Entonces, a esto simplemente se puede corregir utilizando lo que son las restricciones dentro de Revit. Si nosotros le decimos a estos muros que van desde el nivel 1 hasta el nivel 2, automáticamente Revit lo va a actualizar. Y eso es como una de las facilidades. Si colocamos un piso, fácilmente vamos a tener, digamos, unas restricciones en las que nosotros le decimos, yo quiero que este piso, bueno,
siempre vaya a estar alrededor de estos muros que acabo de colocar. Y es bastante rápido, bastante sencillo si nosotros trabajáramos en AutoCAD, cuando nosotros estuviéramos trabajando en cortes, en alzados, aparte, digamos, hacerlo casi manualmente, como nos decía Sebastián, que no utilizaba AutoCAD para comenzar a hacer un nuevo proyecto prácticamente cada vez que uno tiene un cambio. Entonces, digamos, si yo quisiera mover este muro, porque no sé, me parece muy pequeño, automáticamente el suelo pues me va a reconocer que hay un muro y se va a, pues a ajustar al espacio. Listo, si nosotros colocáramos pues ya elementos más arquitectónicos como puertas, por ejemplo, vamos a ver que es súper fácil. Digamos, no es simplemente como un dibujo en 2D, sino que ahorita vamos a ver cuando ya las termine de colocar totalmente, que ya es un elemento en 3D. Entonces ya se sabe, digamos, lo que les comentaba, el 2D, que era la primera parte de BIM, que era, bueno, 1D sería como la idea, la segunda parte del 2D sería como pues toda esta parte del dibujo plano, el 3D sería simplemente como esta parte que se ve en volumetría y esto, pero digamos BIM permite manejar también el 4D y ahorita lo vamos a ver un poco con Navisworks, pero pues quiero terminar un poco este modelo con una cubierta que sería bastante sencilla de hacer, que sería prácticamente lo mismo que hicimos en el suelo. Vamos a darle también vamos a decir que va a ser alrededor de estos muros y sencillamente nos va a quedar sobre sobre estos muros para que no se nos meta el agua. Entonces, lo que tiene Revit, digamos, para generar este tipo de geometrías es, digamos, algunos modelos basados en líneas que a la final se convierten en modelos en 3D, porque pues tenemos un montón de datos que nos permiten enriquecer nuestro modelo y cada elemento que creemos tiene algo asociado a él. Entonces aquí nos quedó, digamos, la cubierta en el primer piso y eso es pues relativamente normal porque lo dibujamos dentro del plano en el primer piso, pero como les decía, simplemente con hacer un clic se nos vuelve así. Y bueno, esto no es una cubierta de verdad, entonces hagamos una cosa, pongámosle un alero. Entonces, simplemente lo que yo hago es, vamos a aplicarle un desfase, utilizo la geometría, borro la anterior y nos queda una casa con un alero de 80 centímetros. Digamos que esta altura es de 4 metros por defecto, pongámosle una casa de 2 metros con 50, yo suelo utilizar milímetros y listo, ahí nos queda una casita más o menos, ¿sí? O sea, es como rápido. Nosotros podemos, ahora, vamos a la parte de la cuantificación. Por ejemplo, aquí en la pantalla podemos ver simplemente áreas, por ejemplo, áreas, digamos esta habitación, que es la principal, bueno, tenemos una habitación principal y una secundaria, un baño, por ejemplo, otro baño, bueno, en realidad son baños, un baño para inodoro y otro baño para ducha, y lo que es la sala y la parte de sala, comedor y cocina. Bueno, ahorita vamos a detallar todo eso, pero pues es para comentarles. Aquí simplemente con colocar unas cuantas etiquetas ya tenemos el área, que es como el área de construcción. Nosotros cuando vamos a vender un proyecto a una persona, sobre todo cuando son proyectos de vivienda, les explicamos que tienen un área de uso y un área de construcción. Entonces, generalmente el área de construcción tiene que ver con cuánto, digamos, ocupa este piso, que, digamos, aquí nosotros comenzamos a mirar los datos que nos arroja, nos dice, uy, tiene un área de 74 metros cuadrados. Si nosotros sumamos pues toda esta área, generalmente nos va a dar menos. Y listo, entonces, ahora para pasar a la parte de cuantificación, de cómo asociar el 5D, que es prácticamente lo que nosotros vemos en costos, dentro de BIM nosotros utilizamos aquí en Revit lo que se llaman tablas de planificación. Esta plantilla que elegí es una plantilla de construcción y es bastante sencilla de utilizar. Simplemente como que ya tiene muchas cosas ya previamente cargadas, pero digamos en los cursos generalmente uno les enseña a hacerlo desde cero, que es muy importante para una empresa que ya tiene una metodología ya establecida. Entonces nosotros lo que queremos aquí, digamos, sería revisar totalmente las cantidades de los muros. Por ejemplo, aquí cuánta longitud tiene, digamos, yo voy a
configurar las unidades, porque pues yo siempre trabajo en milímetros, entonces pongámoslo mejor en metros, con unas dos posiciones decimales. Hay una diferencia, digamos, entre las posiciones decimales, y es importante porque, por ejemplo, no es lo mismo tener redondeado al 0.1 para, por ejemplo, áreas, que tenerlo redondeado a la unidad. Porque, digamos, si nosotros vamos a redondear 1.5 metros cuadrados, si redondeamos a una sola, digamos, a la unidad, nos van a dar 2 metros cuadrados. Y si nosotros multiplicamos esto que fuera un baño o una ducha, por, no sé, dentro de un hotel, póngale unas 1000 habitaciones, serían 0.5 metros cuadrados por 1000, serían 500 metros cuadrados, que a veces, si nosotros sacamos del modelo esta información redondeada, nos puede dar muchos errores. Por eso es mejor como trabajar con la mayor precisión, pues tampoco exagerar demasiado, 10 decimales, no, tampoco, pero pues sí como ser un poco rigurosos con eso, que es algo que BIM nos permite. Listo, nosotros aquí tenemos todos los datos de los muros. Por ejemplo, nos dice cómo es el muro. Entonces nosotros elegimos un muro genérico, que es como pues los de siempre. Podemos elegir también un muro de bloque, de ladrillo, de cemento, dependiendo, digamos, de los acabados que le queramos dar. Ya se cumplieron 10 minutos y efectivamente ya tenemos como un modelo que es relativamente bueno. Ahora, digamos, para completar un poco lo de las cantidades, pues aquí simplemente hablamos sobre la eficiencia en cómo, digamos, yo cuando estoy actualizando mi modelo, voy a tener, cuando voy a actualizar las longitudes del modelo, digamos, las áreas, automáticamente en estas cantidades van a actualizarse. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos 141 metros cuadrados de muros, que pues es como generalmente se miden los muros. Si yo hice esta pequeña modificación, aquí ya se nos va a actualizar y nos dicen 148 metros cuadrados. Y pues son facilidades bastante grandes porque nosotros cuando estamos a veces diseñando o modelando para, digamos, cumplir algunos requisitos de costos, para poder hacer las cosas más optimizadas posibles, nosotros siempre estamos revisando estos números. Y es bastante importante revisar también los volúmenes. Por ejemplo, si nosotros trabajáramos con vigas, con columnas, generalmente se cuantifican con metros cúbicos. Y es importante tener una unidad específica porque ya dentro de los APUs nosotros hacemos como un desglose de cuánto material se va a utilizar por cada metro cúbico de concreto, por ejemplo, de cuánta formaleta, cuántas personas, bueno, cuántas horas hombre se requieren para poder instalar esto. Y es bastante importante tener todo esto bien desglosado. Bueno, digamos, por ahora esto es una pequeña parte, simplemente nosotros si lo quisiéramos ver en un poco más realista, por ejemplo, este modelo queda gris porque generalmente los modelos genéricos dentro de Revit pues son así. Si nosotros comenzáramos a meterle materiales, entonces pues ya digamos se va a ver un poquito más amigable, por así decirlo. Este, digamos, ya se ve que es cemento, digamos, cuando uno le coloca una capa encima del ladrillo, pues ya se va a ver así. Y es un poco lo que nos comentaba Sebastián, de que a los clientes a la final les interesa también cómo se va a ver. Entonces, estos modelos no simplemente nos dicen cuánto material se necesita, cuánto va a costar, sino también nos permiten darle un modelo visualmente atractivo a los clientes. Y listo. Por ahora, les comento esto. Y pues pasar un poco a lo que es el tema de coordinación. Nosotros trabajamos generalmente con modelos de prueba. Este es un modelo de una alumna. Nosotros no lo propusimos, pero ya venía con esta duda. Y nosotros en Navisworks, como les decía para la introducción al 4D, nosotros trabajamos con simulaciones de cómo se van a ver el proceso constructivo a través del tiempo. Por ejemplo, nosotros sabemos que la cimentación siempre va primero, luego, no sé, el nivel uno encima de la placa de cimentación va los muros, van las ventanas, las puertas, pero no todo se coloca al mismo tiempo. Por ejemplo, las instalaciones hidráulicas se colocan antes de fundir la cimentación. Entonces, ¿cómo podemos cuadrar esto? Pues simplemente como añadiéndole
a cada elemento un orden específico dentro de esa línea de tiempo. Entonces, digamos, aquí se hizo una simulación muy escueta, la verdad, porque pues es un trabajo académico. Acá simplemente le hicimos como un inicio planeado, un fin planeado, y esto lo que nos permite es compararlo con elementos, bueno, en la obra, ya uno generalmente tiene este modelo, uno dice, bueno, yo acabé de hacer este modelo y yo lo quiero seguir al pie de la letra. Uno no siempre lo puede hacer porque pues siempre hay como pequeños problemas. Entonces uno lo que hace en obra generalmente es tener una persona allí que está actualizando esos modelos, dependiendo pues también de la envergadura de la obra, ¿no? Por ejemplo, si es una obra de infraestructura pues mayor, un hospital, un centro comercial, siempre se va a tener un equipo encargado de manejar este tipo de procesos. Un modelado bien digamos estructurado requiere muchos profesionales, muchas personas para poder actualizar y alimentar estos modelos. Por ejemplo, si es una casa más pequeña, es mucho más sencillo, digamos, es una casa así como la que hicimos ahorita, Sebastián, eso uno mismo lo puede comenzar a hacer. Simplemente le dice, no, pues yo quiero que esta placa de cimentación dure, no sé, una semana, eso depende también pues de, obviamente, las cantidades, y pues nosotros lo vamos organizando. Cuando uno está dentro de la obra, uno lo que hace es comenzar a cotejar este modelo. Entonces uno le dice, pues yo la verdad tenía planeado iniciar esto el 1 de enero, pero lo terminé haciendo, no sé, el 2 de enero porque se nos corrió algunas cosas. Y es importante, digamos, tener estas, bueno, esto es como un diagrama de Gantt que se hace automáticamente y que pues suele hacerse también en Project, pero aquí como que tiene también la herramienta ya incluida. Digamos, cuando uno está haciendo este tipo de simulaciones es importante conocer qué ruta crítica se va a seguir. Y es importante saber esto de la ruta crítica porque hay elementos que uno sabe que se necesitan hacer primero que otro y sobre todo que van exactamente después del otro. Por ejemplo, yo sé que yo puedo hacer la placa de cimentación y a partir de ahí yo comienzo a colocar todos mis elementos. Uno sabe que la placa de cimentación uno la funde y espera, pues, no sé, unos 8 días para que termine de fraguar más o menos el cemento. Y después de eso uno comienza a colocar los ladrillos. Después de eso uno no va a fundir directamente la placa del segundo piso porque todavía no está terminada, o sea, no ha adquirido su resistencia total la placa de cimentación. Entonces tocaría esperar unos 30 días y ahí sí comenzar a hacer la siguiente placa. Entonces, esto es como una ruta crítica que se debe seguir. Si uno se pasa de esos 30 días, pues no va a pasar mucho, digamos, porque la estructura del primer piso no va a depender del segundo piso, porque pues ya está hecha. Pero por ejemplo, si se corre el cronograma y nosotros queríamos hacer una placa en el tercer piso dentro de 2 meses, por ejemplo, y esa placa no se hizo dentro de la fecha que se tenía planeada, entonces esa ruta crítica se nos corrió y pues lo que estamos haciendo es incurrir primero en pues plazos incumplidos. De pronto nos van a hacer un acta de obra, digamos, y no vamos a poder cumplir el porcentaje estipulado y eso a la final nos va a incurrir en costos de que no nos dan, digamos, el presupuesto acordado. Y pues bueno, todo esto trae una serie de problemas incluidos que pues me imagino que quienes han estado en obra pues ya conocerán. Listo. Y pues por último, también lo que les decía, si ustedes quieren impresionar al cliente, por ejemplo, ustedes pueden simplemente presentarle un modelo así. Bueno, obviamente esto es un ejemplo de, pues es un modelo de ejemplo, pero pues es como bastante representativo de qué se puede hacer. Digamos, una elaboración mucho más juiciosa, más detallada, permitiría saber en qué momento exacto debe estar la obra y cómo debería verse, ¿no? Entonces, digamos, esto es bastante útil, sobre todo para conocer en qué momento vamos a terminar nuestra obra y que son problemas que son bastante comunes en las obras, ¿no? Mm, si nosotros llevamos un seguimiento juicioso, sabemos que vamos atrasados 3 días, pero pues el cliente final va a saber que son solo 3 días y nosotros sabemos a conciencia de que, bueno, eso lo podemos mitigar o pues lo podemos asumir. Entonces, con este tipo de seguimiento, pues es fácil de mitigar esos errores. Actualmente, ¿cómo se hace? Bueno, digamos, tradicionalmente, ¿cómo se hace? Generalmente, pues bueno, si uno va a una obra común y corriente de una casa de 6 pisos o algo por el estilo, pues es como un desorden bastante fuerte.
que no se sabe cuándo un proveedor va a entregar un material, que no se sabe en qué momento voy a colocar todos mis elementos como una placa, como un muro. Y digamos, si nosotros vinculamos estos proyectos con un modelo enriquecido, digamos, de quiénes son los proveedores, de cuánto me va a costar, nosotros vamos a tener un seguimiento muy juicioso de nuestras obras. Bueno, esto es como parte del 5D. Les quería mostrar un poquito también sobre, bueno, no vamos a guardar esto porque es como el modelo de ejemplo. Les quería mostrar un poquito un ejemplo de un modelo enriquecido con un ejemplo real. Esto es esto es un modelo del Metro de Bogotá que nosotros estamos trabajando. Y digamos, para este caso son las instalaciones. Y yo quiero mostrarles cómo funciona, digamos, un poquito, cómo es la metodología BIM en este caso. Bueno, no es totalmente, pero solo quería mostrarles un poco cómo funciona. Entonces, nosotros siempre tenemos elementos asociados. Bueno, vamos a mostrar el 3D, que no es la gran cosa porque son solo instalaciones. Y tampoco tengo vinculado el archivo de arquitectónico, pero generalmente así se ve un modelo. Entonces, ustedes pueden ver, pues aquí es como donde más se concentran las tuberías. Uno lo puede colocar como que se vean solo líneas, o si uno le aumenta el modelo, el nivel de detalle, ya se ve, digamos, un poco el 3D. Aquí ustedes pueden ver que está diferenciado por colores, digamos, la parte azul, que son pues agua fría, la parte roja, que es agua caliente, esto es CPVC, como dice ahí, pues es para agua caliente, y así sucesivamente con un montón de instalaciones que pues se requieren en una obra de infraestructura bastante grande. Entonces, lo que les quería mostrar un poco es esta parte de lo que es toda la parte de cómo se van a vincular los archivos y cómo van a manejar estos modelos todos los profesionales vinculados a este proyecto tan grande. Por ejemplo, aquí tenemos pues estos códigos de ejecución, la locación, que eso tiene que ver totalmente con el edificio, el número del edificio, por ejemplo, en este caso es 105. Está los números uniclass, que son supremamente importantes para poder tener una buena coordinación entre los equipos. Por ejemplo, estos números nos se refieren a elementos, bueno, a modelos específicos dentro de la obra. Y digamos, con este tipo de números uno dice el 75. Bueno, yo realmente no estoy seguro de cómo funciona porque pues yo solo trabajo en esta parte de, de instalaciones, pero generalmente uno lo que hace con estos modelos es asociarlos a tipos de modelos, por ejemplo, si son arquitectónicos, si son estructurales, si son instalaciones, todos esos tienen un número específico y todo esto se hace para tener un seguimiento. Por ejemplo, este BOQ es un código donde uno utiliza cada elemento, uno lo asocia a un código que a la final uno lo utiliza para hacer una cuantificación, para poder saber cuánto va a costar y para poder hacer un buen seguimiento de todo esto. Por ejemplo, eso es lo que les decía sobre enriquecimiento de modelos, que tiene que ver con cuál es la especificación técnica de este elemento. En este caso estoy como evaluando calentadores, si no estoy mal. Entonces vamos a tener una documentación específica asociada para ellos. Una descripción y etcétera. Aquí pues digamos no está asociado a los costos, no está asociado a los proveedores, pero en general mediante estas tablas pues cada elemento es como una base de datos. Bueno, bueno, voy a dejar esto aquí. Les quería comentar también un poco la parte de la asociación de estos elementos a lo que se llama ¿cómo se llama? Un software de Arquímedes, que es un programa software hecho por CIPE y que nos va a ayudar bastante con la materia de costos y presupuestos. Entonces, nosotros, digamos, utilicemos como concepto la casita que acabamos de hacer, esa chiquita, que tenía como 74 metros, bueno, no sé cuántos metros cuadrados de piso, y vamos a como intentar plasmar ese proyecto. Nosotros generalmente lo que hacemos con AutoCAD, con estos modelos tradicionales, es tomar, digamos, el área de estos elementos,
comenzar a medir con, no sé, con línea, con medir, con área, y uno comienza a llenar casi manualmente todos estos datos. ¿Ya? Y después de eso, uno comienza a llenar formatos de APUs, de cuantificación, que son bastante a veces tediosos de formar. Y por eso SIPE desarrolló como estas herramientas de Arquímedes que nos van a permitir como hacer esto mucho más rápido. Entonces, comencemos con un modelo, un presupuesto bastante escueto, pero pues nos va a servir. Entonces, nosotros con Arquímedes podemos comenzar a crear un elemento de prueba, por ejemplo. Utilicemos un banco de precios de obra nueva. Hay una página en internet que se llama Generador de Precios Colombia, o según el país que ustedes necesiten, y nos van a arrojar como los precios más o menos actualizados de los materiales, de cuánto cuesta una APU en específico, digamos cuánto cuesta la instalación de una pared, etcétera. Nosotros vamos a utilizar pues el de, pero no vamos a utilizar pruebas, sino prueba 1. Eso. Y vamos a utilizar, digamos, en este caso era una vivienda unifamiliar aislada, que es, pues, vamos a dejarlo en Armenia, digamos en Quindío, en Calarcá. Entonces vamos a utilizar aquí, ¿qué accesibilidad tiene? Pues normal, no es como muy difícil, las carreteras son pues más o menos buenas. No tiene muchos desniveles, pero tiene desniveles. Entonces, bueno, el mercado, pues dejémoslo en normal, como para no complicarnos mucho. Y más o menos cómo sería la geometría de la casa que acabamos de hacer. Yo diría que se parece un poco más entre esta y esta, pero dejemos esta. Y lo que queremos hacer con todo este modelo es saber cuánto nos costaría aproximadamente esa casita. Entonces, nosotros dijimos 78 metros cuadrados más o menos, un piso. Bueno, no, mentiras, este es el de la parcela, entonces dejémoslo en 150, está bien, que sería como el lote. Dos dormitorios, como lo dijimos, un baño, un mobiliario de cocina para que automáticamente lo cuantifique. Y listo. Tenemos el total del área, dejémoslo de 78 más o menos que lo teníamos. Y listo. La calidad general pues es medio porque pues no va a ser como ultra lujoso, va a tener una urbanización interior de la parcela. Y vamos a utilizar, bueno, zapatas no creo porque es solo un piso, entonces dejémoslo solo losas y ya. Un tipo de terreno cualquiera, limo. Siguiente. Vamos a utilizar como para las placas de entrepiso. Esto no tiene placas de entrepiso en general, pero pues utilicemos un sistema estructural de pórticos con este tipo de sistemas aligerados. No va a tener instalaciones especiales, pero bueno. Cerramiento. Aquí está sencillo. Entonces la fachada de la calle, dejémosla de una hoja. El revestimiento de fachadas, pongámosle un enchapado. A carpintería de PVC, que generalmente funciona bien. Una cubierta pues inclinada, que era como la teníamos. Revestimientos, bueno, ya sabemos, dejémoslo como está. El resto de la vivienda, baños, cocina, etcétera. Revestimientos de paredes, en baldosa, generalmente los espacios húmedos. Queremos que nos cree todo esto, pues generalmente gestión de residuos, control de calidad de ensayos, seguridad de salud. Control de calidad de ensayos para una obra pequeña como que no es tan necesaria, entonces lo desactivamos. Y aquí, pues durante algunos momentos nos comienza a generar lo que sería como un presupuesto. Este tipo de herramientas es bastante como útil para hacer una aproximación bastante escueta para saber cuánto nos va a costar en nuestras obras. No, no es como lo más acertado, pero aquí comenzamos a tener lo que serían los APUs. Tenemos una documentación muy buena, digamos, ahorita lo vamos a ver. Em, También vamos a tocar el tema de mantenimiento y lo que les comentaba dentro de los temas, que era la parte de satisfacción al cliente. Nosotros tenemos una responsabilidad bastante grande al final de nosotros terminar nuestras obras. Hay unos procesos que se llaman post-entrega, que es lo que sucede cuando uno pues entrega nuestras obras y comienzan a aparecer pequeños problemas dentro de lo que nosotros acabamos de construir. Entonces, son problemas que generalmente, si uno hace una obra bien hecha, son bastante fáciles de manejar. Por ejemplo, grietas en las paredes, hay movimientos, asentamientos diferenciales, que a veces es normal durante cierto tiempo. Y esto, por ejemplo, se destina un 5% del presupuesto a todas estas obras de mantenimiento de la postentrega. Ahora imagínense
Generalmente todas estas obras se hacen pues sin una metodología BIM y lo que hacen es incrementar un poco esos costos porque hay vicios, hay problemas dentro de las obras que a veces no se reconocen a tiempo y que incluso pueden llegar a no reconocerse hasta el punto en el que solo el cliente que ya está viviendo ahí dentro lo puede reconocer. ¿Y qué pasa con eso? Cuando el cliente siente una molestia, por ejemplo, no sé, un escalón que quedó mal nivelado o un pequeño problema, digamos, dentro de las paredes o alguna cosa, eso como constructores uno tiene que garantizar que esa obra tiene que estar tal cual como nosotros dijimos en los planos. Si eso no se cumple, pues ¿qué pasa? Tenemos que tomar parte de nuestro presupuesto, de nuestras ganancias que nosotros obtuvimos de esa obra y volverlas a invertir en esa obra que nosotros ya habíamos entregado. Si nosotros somos muy juiciosos con la simulación, con la alimentación de modelos BIM, nosotros no nos vamos a poder ahorrar todos estos problemas. Y bueno, aquí ya terminó Arquímedes de pensar un poco y aquí ya tenemos un presupuesto más o menos adecuado de qué va a ser cada capítulo de nuestra obra. Entonces tenemos la cimentación, 13% del total, que es más o menos adecuado. Estructura, más o menos el 11%, fachadas, etcétera. Todos estos elementos existen dentro de nuestro nuevo presupuesto y nos da un total aproximado que es como bastante adecuado. Si nosotros nos ponemos a detallarlo, pues ahorita lo vamos a ver un poco qué contiene cada cosa. Listo, vamos a darle en siguiente para pues comenzar a calcular otros precios asociados a la construcción, lo que tiene que ver con seguridad, con salud, con medio ambiente y todas estas cosas que son muy importantes dentro de nuestras obras y que a la final nos van a garantizar un buen reconocimiento por tener estas buenas prácticas. Y listo, entonces nosotros cuando tenemos una buena práctica, nosotros utilizamos metodologías que nos permiten prevenir problemas, que nos hacen tener un cliente satisfecho, es fácil que ese mismo cliente nos diga, bueno, ustedes nos hicieron una muy buena obra, nosotros lo vamos a recomendar con otras personas y eso a la final nos representa pues en economía, ¿no? O sea, pues, en tener más ingresos, en tener más ganancias, en capacidad de como expandirnos un poco y eso es bastante adecuado. Bueno, va a tener solo dos niveles para generación del presupuesto. Y listo. Es bastante importante, digamos, cuidarse un poco con el tema del IU, que es como lo que nosotros llamamos el administración, imprevistos y utilidades. Nosotros generalmente cobramos, póngale un 15% de IU, dependiendo pues también de la hora. Hay veces que puede ser hasta el 20%, 30% incluso, dependiendo si es una obra muy difícil como de simular, digamos, está muy lejos, está, digamos, dentro de la Amazonía o algo así, y son situaciones que uno no conoce mucho, estos imprevistos pueden aumentar, pero por eso uno necesita tener la mayor información posible para poder mitigar todos estos riesgos. Y esta información uno la alimenta, bueno, sirve de alimento a estos nuevos modelos de BIM. Digamos, aquí comenzamos a ver en Arquímedes cada una de las actividades que va a generar nuestra obra. Por ejemplo, para el acondicionamiento del terreno, lo que sería como despejar nuestro lote para comenzar. Entonces comenzamos a excavar, digamos, no hay sótanos, no hay, bueno, seis zanjas como para comenzar a hacer las vigas de cimentación, los rellenos, etcétera. Esto es bastante, como, no sé, explicativo, bastante detallado, todo lo que uno puede llegar a hacer aquí, digamos, las cantidades a veces no las da, es bastante bueno, bastante como acertado. Nosotros le dijimos que teníamos una parcela de 105, sí, de 150 metros cuadrados. Aquí nos va a decir cuántos metros cúbicos se necesita de escapote, etcétera. Y así sucesivamente. Cuánto cuesta una puerta, cuánto cuesta un closet. Y todo esto lo podemos simplemente como integrar a nuestro modelo BIM. Nosotros podemos tomar de Revit este modelo y simplemente con unos clics, bueno, aquí no lo puedo hacer porque ya acabo de cerrar el modelo, lo asociamos a este software que es Archimedes. Entonces, en lugar de tener, no sé, 200 metros lineales de muros, nosotros vimos que
en Revit habían como, no sé, 81 metros cuadrados. Entonces nosotros lo asociamos directamente al modelo y automáticamente se va actualizando en tiempo real el presupuesto, digamos, de nuestra obra. Entonces es bastante útil utilizar este tipo de programas. Ahora, la parte final, digamos, de nuestra exposición, que era la parte de mantenimiento, la parte de seguridad, todas estas cosas que a la final suenan como muy, no son como tan claras para las personas, sobre todo el tema de los mantenimientos, cuando se termina una obra, cómo se debe cuidar el edificio, porque digamos no todo el mundo sabe, no sé, cómo se limpian ciertos tipos de materiales, cómo se mantiene un techo en tejas, cada cuánto tiempo se tiene que lavar, cuándo se tienen que cambiar ciertas cosas. Y es importante saber todo esto y podérselo entregar a un usuario. Esto a la final se llama el manual del usuario, que es lo que hace que el usuario sepa cómo utilizar el edificio. Uno sabe que un electrodoméstico generalmente tiene un manual de uso. Uno sabe, digamos, utilizar un computador, pero generalmente uno no sabe cómo utilizar un edificio. Y esto es parte, digamos, de la calidad que uno como arquitecto, como ingeniero, como constructor le puede ofrecer a un cliente. Y curiosamente también Arquímedes nos ayuda con esto. Por ejemplo, el tipo de, ¿cómo se llama? De documentación que tenemos aquí, pues no solo nos dice las características técnicas, sino con qué criterio vamos a instalar esto. Entonces necesitamos que sea una superficie construida, por ejemplo, esto es un piso de piedra natural, entonces vamos a saber que se cuantifica con metros cuadrados, que tiene que tener unas especificaciones bien detalladas para poder entregar esto. Nosotros sabemos cuándo dar un visto bueno o no, cuando son residentes de obra y esto saben a qué me refiero. Y, y digamos todo lo que uno tiene que antes, cómo se tiene que dejar, cómo se entrega. Y sobre todo, digamos aquí, la parte del mantenimiento, que bueno, creo que aquí no lo hice porque, digamos, un lavadero, bueno, toda esta parte de aquí, dependiendo, digamos, de cómo sea el elemento, aquí nos dice conservación y mantenimiento, pues fácil, este es fácil, como lavadero, no se tiene que golpear porque pues se nos daña, ¿no? Y pues bueno, yo me imagino que el usuario ya debe tener esto en cuenta, pero aquí nos lo explica porque hay veces que para uno como profesional es bastante obvio, pero para personas que no están pues dedicados a este oficio, pues va a ser como un poco novedoso a veces. Y digamos la parte de seguridad. Entonces nosotros tenemos que saber cómo cuidar a nuestros obreros, saberles dar una maquinaria adecuada, en qué condiciones tienen que estar, cómo los vamos a equipar, digamos, con qué indumentaria y bueno, todo eso. Nosotros podemos incluso tener dentro de algunos capítulos de la obra, tener alguna señalética, que es esta parte de acá, que son los códigos, los mismos iconos, para hacer bastante atractivo para nuestros clientes. Y esto es bastante interesante, solo con un solo programa. Entonces, pues les quería invitar un poco a esto. Yo dejo aquí, la verdad es que a mí me gusta enfocar un poco nuestra, como toda esta parte de la construcción al cliente final, porque a la final es quien se va a beneficiar de todo lo que nosotros hacemos. Entonces, si nosotros tenemos una buena reputación, si nosotros cuidamos nuestros procesos, si trabajamos eficientemente, no solo podemos como rendir más para tener más proyectos, sino también vamos a ser más atractivos para las personas. Entonces, por esa parte, yo los dejo y ya en un momento comenzamos con la exposición de lo que veníamos hablando el día de ayer, que eran los cursos BIM que estamos ofreciendo. Y listo, bueno, es como la parte inicial que teníamos. Nosotros habíamos el día de ayer hablado sobre pues, qué es BIM y cómo se emplea. Hoy lo vimos más a detalle. Y bueno, pues esto era más o menos introducción teórica. Listo. Ahora vamos a descubrir un poco cómo funcionan nuestros cursos BIM, que es importante no solo mantenerse como a la vanguardia, sino también como capacitar a las personas para que puedan mejorar siempre. Nosotros el día de hoy estamos como ofreciendo un poco lo que se llaman los combos BIM. Nosotros ofrecemos también otros softwares, pero hoy nos queremos enfocar en lo que son los softwares de Revit, Navisworks, Twinmotion.
Twinmotion es un renderizador, igual que Enscape, como lo mencionaba nuestro colega Sebastián. Es para hacer renderizaciones, para darle una presentación final a las personas, para que sepan cómo se va a ver su proyecto al finalizar. Listo. Nosotros ofrecemos como dos planes. Generalmente está el plan individual, que está bastante adaptado a las personas. Por ejemplo, si una persona quiere conocer, si ya sabe utilizar las herramientas de modelado, que ya sabe hacer muros, puertas, que ya es BIM Modeler, pues nos puede decir como, oye, pues si yo ya sé esto, por favor, yo quiero conocer mucho más todo lo que nos estabas diciendo. Entonces comencemos por ahí y nosotros simplemente lo adaptamos. Tenemos unos horarios y duración flexibles. Por ejemplo, si tú ya conoces mucho más de BIM y quieres como actualizarte un poquito más, nos dices y cuadramos un horario, unos días específicos, etcétera. Generalmente, si lo comparamos con cursos grupales, se puede avanzar más rápido porque pues es más personalizado, es de tú a tú, entonces las preguntas son más rápidas, es mucho más fluido y tiene un precio de 30.000 la hora, que generalmente las sesiones son de 2 horas, entonces para que se tenga en cuenta. También por otro lado están como la metodología grupal, que son de entre 3 y 6 participantes por curso. Y pues el día de hoy estamos ofreciendo lo que sería unos cursos que van a iniciar el 22 de noviembre, van a ser los días lunes, miércoles y viernes, a las 6. Puede variar, digamos, estos días o estos horarios, dependiendo, digamos, de las necesidades de las personas, pero es nuestra propuesta inicial. Nosotros nos enfocamos un poco en lo que es los niveles de los cursos. Entonces tenemos un curso en básico que para iniciar estamos en 150.000 pesos, corrijo un poco el dato de ayer. El curso intermedio, que está en 200.000 pesos, y el curso de BIM avanzado, que está en 250.000 pesos. Todo esto suma 600.000 pesos, pero el día de hoy quiero hacerles un descuento, vamos a redondearlo por 500.000 pesos, y pues digamos, quienes se quieran inscribir, están invitados a que nos escriban al WhatsApp que pues les hemos estado hablando, y que puedan agendar su curso. Los medios de pago generalmente son por Nequi o por cuenta de ahorros. Digamos, ayer nos hacían la pregunta de si se podía pagar por plazos. Nosotros decimos que sí. Generalmente cuando es individual se paga hora vencida, por así decirlo. Tenemos 2 horas en la sesión, pagamos pues la hora. Es como la garantía que damos. Y en la parte grupal, pues nosotros podemos dar el beneficio de pagar la mitad, o bueno, digamos en este caso 200.000, y luego pagar lo que sería a mitad de curso, que ya es como lo que ya se venció. Y listo, nosotros también nos enfocamos en BIM, no solo con Revit y Navisworks, sino con otros softwares. Ya sabemos que BIM no es solo como un software en específico, sino también ArchiCAD funciona bastante bien para edificaciones, sobre todo. Tenemos Archimedes, que es lo que acabamos de ver. Tenemos SketchUp, que es como lo que nos comentaba Sebastián, que son todas las masas y como estas herramientas en 3D, digamos, que no son como tan detalladas, sino que nos sirven para dar como un diseño inicial. Está AutoCAD, porque muchas personas incluso no conocen todas las bondades de AutoCAD y pues a veces uno necesita como un poco de refuerzo. También Enscape, que es como lo que nos decía Sebastián, que se compara un poco con Twinmotion. Y bueno, también otros programas de Autodesk. En este caso esto es InfraWorks, que también nos ayuda bastante para el tema de las urbanizaciones. Listo. Ahora sí, yo quiero que pasemos yo escuché por aquí ya un chat, al tema de preguntas y respuestas. Entonces, yo les voy a dar pues un tiempito para que nos digan qué preguntas tenemos. Listo, Alexander Arango nos dice, ¿enseñan a diseñar MEP? Sí, claro que sí. De hecho, aquí en la parte de curso BIM intermedio es donde nosotros nos enfocamos al modelamiento de las instalaciones MEP. Entonces, nos enfocamos pues principalmente en las más importantes, que son eléctricas, hidráulicas y HVAC, que son como es toda la parte de climatización. Listo, nos dice Diego Andrés Hernández Rueda. Aquí pregunta, ¿todos estos programas usted ha llegado a usarlos en obra? Digamos, si han sido probados en terreno como tal. Estos programas son bastante útiles. Sobre todo, me acuerdo, bueno, hubo una obra que tenía
contemplado construirse en 20 pisos, pero por cuestiones de POT pasó a ser de 6 pisos y eso se tuvo que resolver directamente en obra. Entonces, imagínense ustedes, pues bueno, las facilidades de BIM también es que uno puede trabajar remotamente, ¿no? Entonces, digamos, en obra se tiene pues su residente que está 100% dedicado a actualizar los modelos y pues esto es bastante como bastante bueno, digamos, tener todo este BIM y aplicarlo directamente en obra. Entonces, sí, claro que sí, se maneja. Listo. Twinmotion, bueno, Valentina Loaiza Gaviria nos dice, buenas noches, Twinmotion, ¿en qué nivel se ve? Twinmotion nosotros lo ofrecemos específicamente para arquitectos porque, pues porque son los más interesados y hace parte también de los cursos de BIM intermedio, que es en la parte de renderizado, es lo último que se hace y que digamos no es como un programa nuevo, sino es como eh, un anexo, por así decirlo. Entonces, bueno, en el caso de Twinmotion sí es como un programa aparte, en el caso de Enscape es como, sí, un plugin, pero digamos en ambos, si utilizamos Revit, simplemente va a ser unas pequeñas modificaciones que se les van a decir cómo se hace, cómo se maneja este programa, y ya se tiene un renderizado más profesional que simplemente como utilizar este tipo de softwares que aunque se ven pues un poquito realistas, podría mejorar. Listo. Me dice Davian Cervantes, ¿qué tiempo dura cada fase? Básico, intermedio, avanzado. Listo. Aquí dentro de las plantillas, incluso a algunos de ustedes les envié esta información. Dice, aprenderás en 13 horas, en 17 horas y en 15 horas. Estas horas en realidad son tentativas. Si ustedes miran un poquito más abajo de los flyers, dice como de 2 a 4 horas. Y es que esto realmente depende a través de, digamos, bueno, estos 4 años que he tenido de enseñanza, generalmente se ve que hay personas que agarran rápido las cosas porque pues ya tienen un poco de aprendizaje previo, pero hay algunas ocasiones en que se necesita como reiterar un poco más. Ahora, el tema de, ayer nos hacían la pregunta como, bueno, que en 45 horas vamos a aprender a ser directores BIM. Entonces, bueno, en 45 horas nosotros vamos a enseñarles cómo funcionan las herramientas, qué herramientas existen y en qué casos es lo mejor para utilizarlas, que nos diferencia un poco con otras empresas, que simplemente nos dicen como, bueno, aquí hay herramientas, utilícenlas como quieran. Nosotros generalmente sabemos que para aplicar a la construcción se necesita una metodología más específica, más como realista, y nosotros como que a lo largo del curso pues les vamos orientando. No es como que le digamos, esta metodología se hace así siempre, sino pues ya durante los cursos automáticamente uno va como enfocándolos. Y digamos, hagamos la comparación con una clase de cálculo, por ejemplo. En cálculo uno ve cómo utilizar, digamos, ciertas fórmulas, unas metodologías, por así decirlo, pero si uno no lo aplica, realmente ese conocimiento como que se queda un poco en el aire. Entonces uno puede poner mucha atención dentro de los cursos, pero cuando ya es la hora de aplicarlo, a veces uno se queda en blanco. Entonces, para evitar esto, nosotros generalmente le compartimos unos proyectos para que puedan como irlos desarrollando a través de la semana de las clases. Y si es el caso en que ustedes tienen un proyecto que ya lo quieren avanzar o que quieren migrar de una vez a BIM, pues fácil, ustedes nos dicen, nosotros le como que adaptamos un poquito el programa, bueno, dependiendo, y pues utilizamos su propio proyecto para que lo puedan aplicar desde el primer día. Listo. Me dice Alexander Arango, ¿me repites qué intensidad de horas incluyen los cursos? Listo. En cuanto a intensidad horaria, nosotros generalmente tenemos sesiones pues 3 veces por semana, pues sobre todo para avanzar rápido. Esto es un curso para avanzar rápido. Si en dado caso ustedes quieren como negociar un poco la flexibilidad, pues lo podemos hacer más lento. Yo estoy seguro de que para diciembre, pues este curso ya puede estar terminándose. O sea, para antes del próximo año ya se puede estar finalizando este curso. Entonces, para comenzar el año con pie derecho. Las intensidades generalmente son de 2 a 3 horas, dependiendo de cómo vaya fluyendo el tema. Entonces, digamos, tiene esa intensidad horaria. Davian Cervantes nos dice, y estos cursos son certificados. Y bueno, y nos suministran los softwares dentro del curso para las clases. Bueno, en cuanto a certificación, sí, o sea, nosotros damos como un certificado como, bueno, esta persona asistió a las clases, hizo los ejercicios y pues efectivamente comprobamos que sabe hacer las cosas.
Entonces, para eso, nosotros como le damos como su certificado, ya ustedes lo pueden entregar a la empresa que necesite, ellos nos contactan como efectivamente ellos lo hicieron, y nosotros sí, eso es. Y si suministramos los softwares dentro del curso para las clases. Nosotros iniciamos el 22 de noviembre, un viernes, para reunirnos, decir qué software se van a necesitar, cómo se instalan. Y en cuanto a temas de licencias, nosotros apelamos a las licencias de prueba. Ustedes generalmente tienen 30 días de licencia de prueba. Las personas que somos educadores o estudiantes tenemos nuestras propias licencias. Si fuera el caso, el mismo viernes nosotros hablamos sobre eso, incluso pues les enseñamos cómo funciona eso. Tenemos un montón de instaladores para compartir. Pero sí, si ese es el caso, se comparte, se soluciona bastante fácil. Y listo, yo no sé si hay alguien que tenga otra pregunta. Bueno, espero que hayan quedado resueltas las dudas. Entonces, pues bueno, les agradecemos a todas las personas que estuvieron aquí. Pues tuvimos unas sustanciosas presentaciones y pudimos como profundizar un poco sobre BIM. Ahora pues les invitamos a que agenden sus cursos si están interesados y si nos colaboran llenando una encuesta de satisfacción, el día de mañana se las hacemos llegar y listo. Ya llegó el momento de despedirnos. Muchas gracias a todos por su participación durante este webinar BIM. Esperamos que estos conocimientos de parte de los tres profesionales, de Carlos, de Sebastián y de Israel, pues les hayan sido bastante útiles, que les sirvan para su profesión y que ojalá se animen a utilizar de ahora en adelante BIM para su... Y nos estamos contactando si les interesa. Bueno, gracias, hasta luego.